El tema es, si lo era la semana próxima anterior, en el programa de los viernes sobre el tópico eh, teletrabajo, ahora es la relación que tienen nuestros adultos mayores, nuestras adultas mayores, con las tecnologías digitales, que es muy difícil para ellos. Es una cultura totalmente nueva. A ver, Liliana, como siempre decimos, buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Cuál es la relación que tienen hoy por hoy nuestros y nuestras adultas mayores con las técnicas digitales? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Alberto? La relación es difícil, la relación es difícil y bueno, yo creo que se vio muy patentizada con el tema de la pandemia y la consecuente cuarentena, cuando tuvieron que ir a cobrar los y las adultos y adultas mayores al cajero automático. Ujú. Digamos, para mí hay dos análisis que hacer. Uno fue la bancarización, que ya estaba encaminada la bancarización de los jubilados y los pensionados y las jubiladas y pensionadas. La bancarización estaba encaminada formalmente. La mayoría de los beneficiarios de ANSES, inclusive la asignación universal por hijo, tenían una tarjeta de débito suministrada por los bancos, pero o la tenían guardada en su casa o se habían olvidado el PIN o nunca la habían ido a buscar. Y de golpe cayó el cierre de bancos porque ¿qué pasaba con todos la mayoría de los beneficiarios? Iban presencialmente a cobrar a los bancos porque no sabían manejar la tarjeta y porque también hay como una distancia cultural entre una máquina y una persona que te dice buen día, ¿cómo le va? Es decir, inclusive hasta para hacer compras online y todo lo que mucha gente empezó a usar con la pandemia, a la gente de la tercera edad se le complicó hasta ir al cajero automático. Y bueno, quedó en blanco y negro el día, ese viernes negro que abrieron los bancos y que fueron como un malón presencialmente a buscar su dinero, porque a pesar de que podrían haberlo hecho por la tarjeta, les pudo haber pasado todo eso, que la tenían negada, a la tarjeta la tenían negada o guardada o perdida, otros nunca la habían retirado de los bancos y muchos se habían olvidado la clave, el PIN. O sea, la bancarización demostró la lejanía que hay, no de todos, pero sí de muchos. Además, fue todo muy abrupto, porque a nosotros nos parece que hace un siglo, pero hace apenas 3 meses que tenemos una vida virtual. Hace 3 meses, parece que fuera un siglo. Ahora se está poniendo en juego también, con el tema de la virtualidad y de la cuarentena, el problema que tienen muchos y muchas adultos mayores con la informatización. Resulta que también hay que hacer una aclaración, ¿no? Nosotros siempre tenemos una mirada un poco porteñocéntrica de los problemas. O sea, ¿qué nos pasa? Nos venden todo lo que pasa en Cava y ahora en el AMBA, ¿no es cierto? En lo que es como si el mundo, nuestro mundo cotidiano, se redujera a lo que pasa en Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires. A nosotros, por suerte, nos ha tocado con el tema de la cuarentena una suerte un poco mejor que la que están viviendo los porteños, que por tener la circulación del virus, tienen todo completamente cerrado. En el Ujú. interior del país, que somos el 85% contra un 15% del AMBA, se han empezado a abrir algunas actividades vinculadas con la tercera edad. Por ejemplo, AFIP en esta semana está en un proceso de abrir 55 oficinas en delegaciones en todo el país. Ujú. ANSES, o sea, que la AFIP es muy importante para todo lo vinculado a la seguridad social. Con turnos, o sea, va a ser atención presencial con turno previo, pero no hay gran dificultad para sacar esos turnos.
ANSES ya viene un poco más lento, pero mucho mejor en el interior del país que en el AMBA. Entonces, yo también quiero llevar un poco de tranquilidad en ese sentido, porque nosotros prendemos la televisión y parece que el país está cerrado, y en el interior la realidad es un poco otra. ANSES tiene 150 delegaciones abiertas, funcionando a media máquina, pero en Buenos Aires no hay ninguna. Ahora, la Entonces, labor, sí, perdón, sí, en Buenos Aires me decía que no había ninguna. La labor profesional de ustedes, que es la de asistencia, digamos, al adulto mayor, ¿cómo está hoy por hoy? ¿Eh? bueno, mira, en materia judicial, la Seguridad Social litiga en la Justicia Federal y bueno, en la provincia de Santa Fe les puedo decir que está muy bien. La federal, la provincial se está empezando, a partir del 18 de junio, a retomar una actividad en los grandes conglomerados, Gran Santa Fe y Gran Rosario. El problema es ANSES. ANSES le puso al beneficiario en la situación de el cobro bancarizado y la relación con la administración informatizada. ¿Qué hay que tener para poder entrar al ANSES virtual? Se llama atención virtual de ANSES. Primero, hay que tener una clave de la seguridad social que se obtiene por internet. Es un mecanismo bastante intuitivo que un chico, un hijo o un nieto lo puede hacer perfectamente, pero un jubilado difícilmente lo puede hacer. Segundo, tiene que tener un correo electrónico, porque todas las comunicaciones y notificaciones se dan por vía de mails. Y tiene que tener un escáner, porque para hacer cualquier trámite le piden escanear el DNI de ambos lados. Realmente, una persona, como decíamos antes, digamos que no fue casual lo que comenté, que no tiene coraje de manejar una tarjeta de crédito, ¿a vos te parece que tiene condiciones de hacer todo este tramiterío tecnológico? Imposible. Liliana, para cerrar, conocedora posición respecto de temas locales y nacionales, ¿sí? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema Vicentín, que toca tan de cerca a la provincia y particularmente al Gran Rosario, ahí en la zona portuaria del departamento de San Lorenzo? Bueno, realmente, más allá del análisis que uno puede hacer en cuanto a que se trata de un escándalo empresarial, si ya rayan los niveles de escándalo, yo creo que cualquier política que se tome en protección de los derechos de los trabajadores, hay que acompañarla, porque los que somos un poco más grandes, digamos, nos cuesta buscar en la memoria un concurso de los niveles que presenta Vicentín, alrededor de 200.000 millones de pesos ya verificados, que perjudican a cooperativas y a acreedores, sobre todo el sur de la provincia de Santa Fe y Rosario. Pero a mí me parece que hay que proteger el patrimonio de los trabajadores, porque nosotros tenemos un antecedente, no sé si vos te acordás de Sacetru, fue una alimenticia, una empresa alimenticia nacional de mucho volumen económico y productivo, que empezó con una política de vaciamiento y que terminó en un concurso transformado en quiebra y con el despido masivo de los trabajadores. Entonces, en un mercado tan inestable, con una economía tan frágil como la que nosotros estamos teniendo hoy, apostar al concurso, como ya está abierto, y que termine en una quiebra, Vicentín, va a ser pérdida de derechos para trabajadores y futuros jubilados. Te agradezco infinitamente, como siempre, Liliana. Bueno, hasta pronto, chau.
se ha reactivado, digamos, la actividad tribunalicia en la justicia ordinaria de la provincia de Santa Fe. Y siempre lo dijimos nosotros, los trabajadores judiciales son seres humanos como nosotros también, ¿eh? ¿Por qué exponerlos en aquella oportunidad? Bien, por supuesto que los sectores abogadiles, los colegios estaban reclamando la apertura, además de los justiciables concretamente, para llevar adelante resoluciones, trámites a nivel judicial. Voy a hablar con Jorge Perlo, secretario de los judiciales en la provincia de Santa Fe. Perlo, ¿cómo le va? Buen día, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Son todos días iguales, ¿eh? Exacto. Bueno, a ver, ¿cómo los toma ustedes como trabajadores esta reapertura con determinadas características que no es como anteriormente, sino con turno? ¿Qué pasaba hasta ahora? A ver, explíqueme, Jorge. Bueno, muy bien, porque el decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación, acompañado por el gobernador, ya dejamos de estar en aislamiento para pasar al distanciamiento. Eso quiere decir que cumplimentando los protocolos para evitar el contagio, protocolos que nosotros vamos a controlar de que se lleven a cabo para la seguridad de los trabajadores y trabajadoras y el público en general. Bueno, ya como estamos en distanciamiento, se han abierto las puertas de los tribunales para el viernes pasado, a partir del viernes 12, ya comenzamos con 2 turnos, los fueros los que tienen más juzgado, como por ejemplo el fuero civil y comercial, mitad atiende en turno matutino y mitad en turno vespertino. Los turnos son de 8 a 13 y de 14 a 19. El fuero laboral, mitad atiende en turno matutino y mitad en turno vespertino, y el fuero de circuito, las otras oficinas, fiscalías de denuncia y atención a la víctima, defensoría, juzgados de familia y las oficinas no jurisdiccionales atienden por la mañana. Los juzgados de responsabilidad extracontractual, los más conocidos como juzgados de daños y perjuicios, atienden por la tarde. ¿Cuál es el objetivo? Es el distanciamiento, es que dentro del edificio de mayor circulación en la provincia haya menos gente circulando. Y todo el que vaya a tribunales va con turno, sacado previamente desde la web del Poder Judicial. Esto es para dosificar el movimiento dentro de los tribunales, donde también se tienen que cumplimentar con este protocolo. Se le toma la temperatura al ingreso, hay que pasar por la alfombra con lavandina para limpiar la suela de los calzados, el dosificador de alcohol, donde uno aprieta un pedal y sale el alcohol, no hay que tocar nada, sale el alcohol para las manos, y luego en los juzgados se colocó un vidrio para poder, para dividir la gente, el empleado del juzgado con el público, se pasa por abajo los papeles. ¿Cuál es el tema? Hay que ir con turno. Ese turno dosifica el ingreso de la gente. Por el distanciamiento, que es lo principal, continuar con el tapaboca, el aseo en la mesa de entrada, todo lo referente a eso. Bueno, lo bueno de todo esto, y lo hacíamos en la apertura de esta nota, que lo de ustedes no fue un capricho. Estábamos en plena cuarentena, estábamos en plena pandemia, la pandemia no terminó todavía. Y hay que preservar al trabajador y a la trabajadora judicial, ¿sí? Seguro. Nosotros en ningún momento nos negamos a trabajar, pero si el decreto que venía de presidencia y de gobernación y del Ministerio de Salud decía aislamiento, teníamos que estar aislados. Entonces, los compañeros y compañeras trabajaron sin atención al público en los juzgados. De a 3 se turnaban, y de a 2, de a 3, no más, porque no se podía estar todos juntos.
Y ahora que hay distanciamiento, nosotros solo queremos cumplimentar con lo que dice el Ministerio de Salud y con lo que decían los decretos de presidencia y gobernación. Nada más. No, y además ustedes eran claritos. Hablando de la capital de la provincia, enfrente la Casa de Gobierno estaba absolutamente cerrada. Enfrente, Seguro. como corresponde, el Colegio de los Jesuitas estaba absolutamente cerrado. ¿Sí? Sí, Pero todo. no, ¿por qué exponer al trabajador y a la trabajadora judicial en aquella oportunidad? ¿Sí? Claro, Alberto, no podía haber 10 personas en un bar, va a haber 5.000 personas dentro de tribunales. Era ilógico. A ver, Jorge, usted que es dirigente sindical y que pertenece al movimiento sindical rosarino, ¿cuál es su opinión respecto de la medida tomada recientemente por Alberto Fernández de ponerle, digamos, un pie, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, a Vicentín? Y hablamos de rescate hoy por hoy de la empresa. ¿Cuál es su, sin entrar en los temas económicos ni nada por el estilo, porque no detenernos profundamente este tema, pero ¿cuál es su opinión respecto a esta medida institucional y política de gobierno nacional de Alberto Fernández? Mire, Alberto, uno como representante de trabajadores y trabajadoras, lo primero que ve es la incertidumbre en la que viven los trabajadores en este tipo de... son 4.000 o más trabajadores y trabajadoras en Avellaneda, en Reconquista, en San Lorenzo, que no saben qué va a pasar con sus puestos de trabajo. Esto, ¿qué pasa? Esto ya lo conocemos. Ya en los 90, dijo el secretario general de Aceiteros, Vicentín cerró la planta de Avellaneda y quedó toda esa gente sin trabajo. Esa gente después tiene que irse a otro lado a buscar laburo y quedan pueblos fantasmas. Esto piden crédito, cortan la cadena de pago, cierran la empresa y los trabajadores le tienen que dar de comer a su familia. Yo lo que, de acuerdo a esto es intervenir en la administración, no hay quedarse con los bienes, eso lo decidirá el Congreso. Lo que hace el presidente de la Nación es intervenir en la administración de una empresa, es otra cosa. Es una empresa cerealera internacional que corta la cadena de pago. No es un kiosco ¿me entiende? Esto quiere decir que usaron la plata para otra cosa. Los trabajadores acá tienen derecho, encima están sospechados de triangular con Paraguay para exportar los granos y no pagar impuestos. Total, después los trabajadores quedan sin laburo y los pueblos, las ciudades esas se transforman en pueblos fantasmas. Ya en los 90 lo dijo el secretario general de Aceitero. Yo creo una medida una medida de un gobierno peronista, digámoslo, un gobierno que piensa en los trabajadores, Alberto. Y también a los pequeños y medianos productores, también le da tranquilidad. También le da tranquilidad. Bueno, Jorge, yo le agradezco infinitamente, como siempre, un gran abrazo. Bienvenido sea la labor de los trabajadores y trabajadoras judiciales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Y que tenga un buen día. Siempre lo decimos, momentos difíciles del país en el gobierno de Macri, hay que sacarle el sombrero a estos dirigentes laborales, tanto de San Lorenzo, de todo el cordón industrial, como así también de la ciudad de Rosario, todas sus expresiones sindicales. ¿Sí? Y en estos tema Vicentín han sacado en los últimos días respaldando las medidas del gobierno sobre el tema del rescate de la empresa. El rescate de la empresa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos, en plena cuarentena. A ver, repetimos y explicamos la posición que tiene la Secretaría de San Lorenzo respecto a este tema, Mauricio. Hola, Alberto.
Sí, como bien decía, la verdad que el planteo, y bueno, a través de una solicitada, la CGT San Lorenzo ha avalado, celebra esta decisión que ha tomado el gobierno nacional por un montón de cuestiones. Realmente los compañeros, había mucha incertidumbre sobre el futuro laboral de casi, eh, entre directa e indirectamente, arriba de 3.000 puestos de trabajo, 3.000 familias del cordón industrial. Ustedes saben que Vicentín es una gran empresa, no solamente acá en el cordón industrial, sino que, bueno, todos sabemos, Reconquista, Avellaneda, es una gran empresa, pero bueno, celebramos por un montón de cuestiones. Primero porque, vuelvo a repetir, la tranquilidad hacia un montón de familias con su puesto laboral. Y después, me parece que es una medida estratégica, histórica, para ir como otro hito, como la estatización de YPF. Me parece que de la misma manera, que el gobierno ponga un pie en este gran. Ustedes saben que acá del 75% de todas las exportaciones salen por este cordón industrial de lo que es grano, y no había, la única empresa con capitales argentinos se estaba perdiendo, se iba a extranjerizar el 100% una de las riquezas más grandes que tenemos de la Argentina, que es la exportación de grano. Así que bueno, eh, celebramos esto, celebramos que también le puedan poner un coto a estos empresarios que han tomado deuda con el antiguo gobierno, con cifras siderales, que tienen un montón de deuda con la banca pública. Así que bueno, celebramos nuevamente y apoyamos totalmente la decisión que tomó el gobierno. Mauricio, digamos, deuda pública que, de no haber ocurrido, la exigencia de Alberto Fernández, que cambió las reglas de juego. Las reglas de juego hicieron pagar, las terminamos pagando nosotros, como trabajadores. Sin lugar a dudas, me parece que, bueno, esto se venía a estatizar la deuda. Lo que creo que están planteando es estatizar la deuda, ¿no? Acá hay que estatizar esta empresa, con los de manejo que ha venido en los últimos años. Vuelvo a repetir, hay un montón de acreedores, la gran mayoría pequeños productores, cooperativas de la zona, que están sufriendo la falta de pagos. Ya hace desde diciembre que se ha cortado la cadena de pagos. Sinceramente, acá ha habido algunas manifestaciones en contra, pero me parece que habla de la falta de criterio y llevarlo solamente a lo político. Me parece que esto es un gran paso para la soberanía de la patria en la parte alimenticia. Ustedes saben que Vicentín es generadora de un montón de subproductos que van a la canasta básica de los alimentos de los argentinos: aceite, harina. Es una gran empresa. Así que bueno, esperemos que la gestión esté a la altura. Me parece que hoy ya tenemos que empezar a dar otro debate, que es cómo se va a gestionar esta empresa, si van a estar los trabajadores en el directorio. Me parece que hace falta trabajadores en el directorio. Me parece que tiene que ser un mix entre lo público y lo privado, y los trabajadores tienen que estar porque somos quienes sabemos y quienes defendemos la mano de obra y un montón de cuestiones que esta empresa venía llevando a cabo. Sabemos que llegaban barcazas del Paraguay vacías y se iban llenas para no pagar impuestos, y un montón de artilugios para siempre en contra y en desmedro de todos los argentinos. Sí, de la economía nacional. Eh, eh, yo estoy seguro que Pablo Reguera, que es el fiel representante de todos los trabajadores aceiteros, que tiene mucho que ver en todo esto, va a defender, digamos, este, la presencia, digamos, en el directorio futuro que se conforme de los trabajadores a este respecto. Este es un tema. Y otro tema es, Vicentín se ha dado con todos los gustos en los últimos años. Hemos hablado recién con Uber Caconia, que es un periodista de Villocampo que tiene una rica historia sobre lo que han sido los Vicentín, desde denunciados por crímenes de lesa humanidad hasta estafa contra el Estado, como han sido denunciados en los últimos días, vaciando la empresa con la intención de licuar la deuda. Mauricio, es muy duro todo esto, lo que estamos viviendo y lo que viven ustedes particularmente como trabajadores ahí en el Gran Rosario, en el departamento de San Lorenzo. Sin lugar a dudas que, bueno, esta empresa ha crecido en la época de la dictadura, como muchas empresas.
los delegados y compañeros han sufrido. Casualmente el otro día leía y compartía una nota con los compañeros Noni Cerruti, donde me comentaba el tema, bueno, justo pasaba una nota de un compañero que ha sufrido a Vicentín en las épocas nefastas de nuestro país, donde han tenido que ser exiliados, donde hay desaparecidos. Es una empresa que ha crecido como muchas empresas han crecido en la época de la dictadura, ahí se ramificó y bueno, también con el menemismo siguió creciendo y hoy es una empresa que tiene casi 15, son 15 empresas del holding atrás de Vicentín, vuelvo a repetir, harinas, aceite, vinos, algodón estrella. Es una gran empresa, pero bueno, en manos de empresarios que no tienen pertenencia, no tienen patriotismo, hoy le deben a la banca pública y han aportado gran parte de esa deuda a la campaña del antiguo gobierno, así que bueno, me parece que con el transcurso del tiempo se van a ir sabiendo un montón de cosas que han hecho esta empresa y bueno, me parece que es fundamental que el gobierno ponga una pata en el tema de la exportación, para las divisas, para la falta de divisas que tiene nuestro país, para el gran aumento y lo caro que está los alimentos en nuestro país y bueno, me parece que, vuelvo a repetir, después de YPF, me parece que es una de las grandes medidas que se han tomado históricamente en los últimos años. Bueno, Mauricio, te agradezco infinitamente, mi respeto para ustedes que conforman, que integran la CGT San Lorenzo y que permanentemente han estado al lado de sus representados los trabajadores. Preservar la empresa, preservar las fuentes de trabajo. Un gran abrazo, Mauricio, gracias. Un abrazo, Alberto, y bueno, un saludo de parte de toda la CGT con vos.